Democracia para Dummies, política sin enredos, elecciones sin rollo y democracia explicada fácil, porque si no entiendes el juego, otros lo juegan por ti. Amigas y amigos, bienvenidos a Democracia para Dummies. En esta ocasión nos encontramos con Alma Baena, quien es magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Michoacán y además está compitiendo para ser magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, Alma, un gusto tenerte aquí con nosotros. Al contrario, yo soy la que se siente muy honrada de estar contigo, Francisco, y con tu audiencia esta tarde de hoy en este programa Democracia para Dummies, que espero que les resulte interesante y atractivo para que se puedan quedar hasta el final de la entrevista. Claro que sí, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a pasar con la entrevista, vamos a empezar. Y la primera pregunta es para conocerla mejor. Queremos saber quién es Alma Baena, pero sobre todo si nos pudieras contar desde el lado más personal y más humano. Claro que sí, te agradezco, Francisco, que me hables de tú, por supuesto, Gracias. y platicarte, Francisco, y a la audiencia que yo soy, me podría catalogar como una mujer alegre. Eh, Tengo hobbies como, por ejemplo, ir a jugar tenis. Me gusta ir a hacer caminatas, senderismo, correr. Mi sueño sería algún día correr un maratón. He corrido solo medio maratón, pero es muy retador y la verdad es que muy satisfactorio. Me encanta, por lo tanto, el ejercicio, me encanta la lectura. Eh, Me siento muy feliz de ser madre de familia, de una niña, de un niño. Y también me considero una persona, pues, guerrera, tenaz, porque también soy superviviente de cáncer. Entonces, pues la verdad, eso me ha permitido tener una percepción de la vida, pues muy, muy importante en el sentido de valorar y atesorar, pues todos los días, todos los minutos de cada día. Realmente eso me ha dejado de enseñanza esta experiencia en mi vida. Claro. Y sí, pues desde luego que agradecemos muchísimo que nos compartas estos aspectos. Y qué importante es tanto la resiliencia como también combinarlo con el hacer deporte, actividades recreativas. Muchas veces tal vez en la función jurisdiccional o las personas abogadas se meten tanto en el trabajo con tantas presiones y tantas cuestiones por resolver, que a lo mejor a veces dejan de un lado esa parte del deporte, de las cuestiones de recreación. Entonces, pues sí, es muy bueno eso que nos comentas. Pues sí, Francisco, la verdad es que eso no debería de estar peleado de ninguna manera. Yo quiero decirte que en mi itinerario diario, pues yo me levanto muy, muy temprano para poder llevar a uno de mis hijos a la escuela, la otra ya se va por sus propios medios y de ahí ya voy preparadísima con mi desayuno listo, e irme a entrenar, a hacer algún tipo de ejercicio y tomar una ducha muy rápida e irme directamente a trabajar porque luego no sabemos a qué hora vamos a terminar nuestra jornada. Entonces, para mí, la verdad es que a las 7 de la mañana yo estoy ya casi lista en muchas cosas y activa para poder empezar mi día y eso me enriquece muchísimo. Y lo curioso es que yo me preguntaba, bueno, ¿por qué me dio cáncer a mí si yo soy una mujer que nunca he fumado, que hago ejercicio diario, que cuido mi alimentación? Pero bueno, pues llega uno al tema de que si se queda a lo mejor con ese chip de preguntarme por qué a mí, en lugar de poder decir, bueno, ¿qué cosa buena puedo sacar yo de toda esta experiencia y aprendizaje? Pues te quedas a lo mejor atorado en ese tema y como dices tú, la palabra resiliencia te habla muchísimo de la importancia de, pues, ante las situaciones adversas de la vida y de las circunstancias, hay que ponerle siempre a todo una muy buena cara y encontrar siempre algo positivo, porque de todo, siempre se aprende algo, desde las derrotas, desde una enfermedad, desde, pues, a lo mejor también que de repente, digamos, sin razón nos quedamos sin trabajo, sin razón a lo mejor, pues nos pasó algo, catastrófico, desde perder a algún familiar, muchas cosas que a lo mejor uno pues no quisiera, pero acontecen y pues ante todo esto siempre hay que ponerle muy
pues rasgos muy positivos a imprimirle a todo a las cuestiones que a lo mejor en ese momento no las entendemos, pero a la larga siempre dejan algo de aprendizaje. Por su y pues sí, qué bueno, qué buenas reflexiones, la verdad es que son muy valiosas. Y pues queremos pasar a hablar un poco sobre tu vida profesional. Para ello, nos gustaría que nos cuentes alguna anécdota o algún reto que hayas tenido que enfrentar a lo largo de tu trayectoria. Bueno, fíjate que he tenido el gran gusto de ser académica. Fue mi primer trabajo que tuve. Después tuve la oportunidad de trabajar en un despacho jurídico, después entrar al servicio público y después a un congreso y estar en la iniciativa privada, en el servicio público, en diferentes lugares. Y en cada uno de estos lugares siempre se aprenden muchísimas cosas, pero yo creo que de las mayores satisfacciones que yo he tenido, sobre todo ahora si lo aterrizamos al ámbito jurisdiccional, pues ha sido cuando de las primeras sentencias que son impugnadas ante la instancia superior, que pues en el caso de nosotros en la instancia de los tribunales electorales locales, pues se impugna alguna de nuestras sentencias y llega al análisis de las magistraturas de la sala regional correspondiente, pues que nos den la razón, sobre todo en aquellos asuntos, te platico, Francisco, en los que pues se denuncia violencia política en razón de género, que pues evidentemente es muy difícil de probar, porque pues normalmente quienes violentan los derechos políticos pues no lo hacen a través de medios que puedan después utilizarse como pruebas, que además lo permitan acreditarlo de manera plena. Entonces, estas cuestiones en donde pues tiene uno que analizar el contexto en el que se desenvuelve el problema, cuáles son todos los elementos que hay que interpretarlos de manera integral y estas cuestiones de las intenciones que se tienen, cuáles son las pretensiones, los medios en los que se presentan, pues cuando son analizados este tipo de aspectos y que nos confirme nuestra autoridad superior, pues la verdad es que eso nos llena, a mí en lo personal me llena de muchísima satisfacción y platicarte en concreto en el asunto de violencia política en razón de género en un municipio en donde pues, la candidata quedó en segundo lugar respecto del candidato que quedó en primero y que se advertía que gente cercana del equipo del candidato que quedó en primer lugar, que quedó arriba por 113 votos y que representaba menos del 2% de diferencia, eh, pues se determinó anular la elección por esta violencia sistemática en contra de una candidata a través de medios digitales, a través de las redes sociales y el número de visualizaciones y de likes y de compartidos frente a solamente 113 votos de diferencia, lo cual este proyecto que era de mi ponencia pues fue puesto a consideración de las demás magistradas y magistrados y que por unanimidad arribaran a la conclusión de que sí se advertía que había violencia y que eso en razón de género, es decir, por estereotipos de género, de cuestionar de que por el hecho de ser mujer no tengas el mismo mérito o merecimiento para poder acceder a un cargo, a un cargo público de representación popular y que ese tipo sean el nivel de violencia y de mensajes en contra de esta candidata y que después fue impugnado ante Sala Toluca, quien nos confirma, y después ante Sala Superior, que también confirma esa determinación de la nulidad de una elección municipal en estos términos. Por supuesto. Yo tuve conocimiento de un caso que fue en el municipio de Irimbo, no sé si estoy en lo correcto, eh, Sí. que sí, y digo, a ver, fue un poco, más bien fue sonado porque creo que sienta un precedente interesante en el que si se comete violencia política de género, pues se puede anular la elección. Es muy interesante ese criterio. Es correcto, de hecho es, digo, desafortunadamente, pero sí sienta un precedente a nivel nacional porque es la primera nulidad de una elección municipal por violencia política digital. Ya tenemos dos precedentes, tanto en Estado de México como en Guerrero, sobre violencia política por colocar
propaganda, pendones y pintas en lugares próximos a las casillas, pero el tipo de violencia digital y para dar con la persona responsable, que como bien sabemos, en muchas ocasiones a los medios digitales y las redes sociales se utilizan pues en el anonimato, porque pues se hace de manera muy artera y de, pues amparándose en que considera la gente que puede utilizar cualquier perfil falso y que con eso pues no va a haber ninguna responsabilidad y que se va a quedar en la impunidad. Y toda esta investigación que se logró hacer, pues permitió dar con la persona responsable. Todas estas investigaciones que en su momento hizo el Instituto Electoral y que también nosotros requerimos por parte del mismo tribunal, pues nos permitieron dar con el paradero de las personas responsables. Claro, Y que sí. de la decisión final en la elección extraordinaria, pues fue que obtuvo ya el triunfo esta candidata que quedó en segundo lugar, que también es otro de los precedentes nacionales. En los otros asuntos no se había logrado obtener el triunfo por parte de la candidata violentada y en este de Irimbo pues fue exitoso en ese sentido completo. Sí, la verdad es que sí, muy, muy interesante ese asunto. Y pues bueno, ahora me gustaría pasar un poco a hablar sobre la cuestión de la reforma al Poder Judicial. Y para ello, pues te hacemos una pregunta que va en torno a tu opinión sobre la reforma de manera general. Sí, mira, de manera general, yo sé que hay mucha polémica en cuanto al método de elección mediante voto popular directo. Me parece que, pues, la naturaleza propiamente del Poder Judicial, más que apostarle como a un tema, pues, de la popularidad y de la aceptación, eh, pues, social que se pueda tener por esa labor, me parece que se debe privilegiar más el perfil y esta cuestión técnica, así como en un médico, pues más que buscar a lo mejor al que tenga pues la mejor red social o la mejor campaña publicitaria, pues en realidad lo que se pretende pues es identificar a la persona que tenga la mejor experiencia. Sin embargo, pues me parece que afortunadamente pues se ha logrado salvar en este primer ejercicio, porque me parece que hay mucha gente muy valiosa y que nos inscribimos miles de personas. Tuvimos que pasar muchísimos filtros desde las calificaciones mínimo promedio de 8 en toda la carrera. Tampoco podríamos tener una calificación inferior respecto de la materia por la cual estamos concursando. Por ejemplo, también el hecho de contar con el respaldo, que no solamente es de ciudadanas, ciudadanos, vecinas, vecinos, sino que también incluso pues se establecía esta posibilidad de ser recomendada, recomendado por las mismas asociaciones, barras en las cuales nosotros formamos parte o militamos, de, por ejemplo, nuestras universidades, de asociaciones que también respaldaran nuestra inscripción y nuestra participación, lo cual, pues me parece que para una persona que a lo mejor no es bien vista en una asociación, que no forma parte de una asociación de su misma universidad, que si no fue una persona que de manera general haya obtenido no solo buenas calificaciones, sino también un desempeño óptimo, de no haber sido dado de baja por plagio, de no haber tenido conductas pues que serían reprochables a las personas que forman parte del Poder Judicial y que vas a juzgar, es decir, alguien que pretende pues ir a impartir justicia, que finalmente es juzgar, pues sí se tiene que caracterizar por tener una honorabilidad e integridad y el hecho de que también se exija que tengamos que presentar a personas o a instituciones que puedan respaldar nuestra participación. Yo creo que eso es muy importante y algo muy novedoso que debe también de privilegiarse. Y algo muy importante también es que, de acuerdo con las cifras objetivas que se tienen de de la participación de las mujeres en el Poder Judicial, en los cargos de máximo nivel, es decir, ya a nivel ministras, magistraturas y juzgadoras, pues la verdad es que las mujeres no llegan al 50% de esta participación y entonces en este primer ejercicio, pues algo que
sin lugar a dudas se privilegió y se está garantizando es la paridad e inclusive que en esta ocasión haya más mujeres participando. Y te pongo, no solo participando, sino que en el resultado haya más mujeres. Y el ejemplo lo podemos dar con las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde de 3 lugares, de 3 magistraturas que se estarán poniendo a consideración, 2 espacios se están reservando para mujeres y uno para hombre, que también tiene una lógica. En las salas regionales, todas están integradas en su mayoría por hombres y en minoría mujeres. Entonces, bueno, también esto sería congruente con la alternancia que debe de existir. Y bueno, pues esto no quiere decir que ahora pues se tenga que avasallar los espacios de los hombres, lo cual yo no comparto. Pero entonces en la siguiente integración pues tendrá que haber pues 2 hombres y una mujer en aras de garantizar y promover la equidad y la paridad. Entonces, en términos generales, pues me parece que tiene aspectos muy positivos. Claro, sí, esta parte que nos comentas de la paridad creo que es muy interesante y además de todo, pues que mediante esta reforma, pues se va a lograr que se cumpla el principio de paridad establecido a nivel constitucional, ahora también en el Poder Judicial. Y bueno, el otro tema que realmente considero que, bueno, ya está echada a andar la reforma. Ya no hay forma de cambiarla, pues ya son las reglas establecidas. Entonces, pues entonces aprovechemos para que lleguen personas honorables y con mucha capacidad. Esa es la visión como que yo tengo sobre esta reforma y que además coincido con usted, contigo, perdón. Sí, es correcto. Fíjate que en ese sentido, pues yo también lo comparto. Pues otro de los temas que viene aparejado sobre la opinión sobre la reforma, pues también sería esta cuestión de si fortalece a la justicia electoral. Y a mí me parece, pues que sí se fortalece, porque, a ver, si las mujeres, de acuerdo a los censos, tanto a nivel nacional como locales, pues existe mayoría de mujeres y no hay una congruencia en esta inclusión en esa misma proporción. Te reitero, cuidando, por supuesto, que en la siguiente integración haya una alternancia efectiva y que si en esta ocasión hay mayoría de mujeres, pues en la siguiente que se garantice, por el contrario, también la participación de los hombres que, pues en ese sentido, pues hay que garantizarlo de manera objetiva. Y entonces este tema, pues de la paridad de género que se implementó en el 2014, la obligación de los partidos políticos de registrar en igual número, en igualdad de números de hombres y mujeres, y después se evolucionó a que no nada más en términos cuantitativos, sino también cuidando después que haya esta paridad, pero también en los espacios de alta competitividad, media y baja competitividad. Esto quiere decir que si en un partido político, de acuerdo con los últimos resultados, se advierte que hay ciertos municipios o distritos en donde ese partido político pues tiene garantizado casi el triunfo, pues entonces que también en esa proporción se le permita participar a hombres y mujeres en igualdad de condiciones y también de ejercicios presupuestales, ¿no? Es decir, pues en aquellos municipios en donde pues se ejercen la mayor cantidad de recursos, pues también se garantiza esta paridad de las mujeres. En el caso de Michoacán, te platico que también está la cuestión de garantizar la paridad en los pueblos y comunidades indígenas, que eso también ha tenido que progresivamente ir evolucionando hasta el punto en que ya los consejos comunales, pues ya ni siquiera están en este momento cuestionando de por qué tiene que haber y tienen que incluir en igual proporción a las mujeres en la toma de decisiones, porque, pues como en muchas de las ocasiones, es decir, nada más los temas de educación, de los hijos, de temas así relacionados para las mujeres, pues en esas sí se establecían esos lugares o en esos espacios en donde normalmente los partidos políticos pues no ganaban, pues entonces decían, ay, en esos luego inscriban a las mujeres. Entonces, todo este tipo de cuestiones son importantes
porque implica una reeducación de todo el sistema. Y entonces nos hemos tardado porque si en el 2014 se está estableciendo que a los partidos políticos los incluyan, ¿cómo es posible que entonces en los mismos espacios de impartición de justicia, pues no hubiera esta misma proporción? Entonces, creo que de muchas maneras sí se fortalece la justicia electoral y que pues esto debe de normalizarse y no dejarlo como se decía antes, pues los quienes toman las decisiones son los del club de Toby. Esto quiere decir que solamente los hombres y que a las mujeres pues ya una vez que estuvieran asignados los espacios más importantes y en donde se gana, pues entonces ahora sí se les invita a que participen y que emprendan una lucha en donde no hay igualdad de condiciones de ganar y de acceder a estos espacios tan importantes. Por supuesto, sí, definitivamente el tema de la paridad y la equidad es súper trascendental y muy interesante con todas estas cuestiones que nos estás platicando. Y pues bien, ahora queremos hablar un poco sobre tu candidatura. Por lo tanto, nos gustaría que nos cuentes por qué quieres ser magistrada de la Sala Regional Toluca. Mira, es una pregunta muy, muy importante y muy bonita porque hace rato te platicaba que he tenido la fortuna, pues tanto de ser académica, que ha sido pues una labor muy bonita, muy importante, que además no está peleada, afortunadamente, con la función jurisdiccional. Esto me permite el seguir regresando a las aulas y pues con más años de experiencia en la impartición de justicia, pues el retroalimentar y ver a las nuevas generaciones y compartir con ellos y motivarlos a la importancia de continuar el estudio, la actualización constante. Me parece que la clave para dar respuesta a esta interrogante tuya, pues es una vocación. Uno tiene que verlo realmente así, porque pues te tiene que apasionar el poder leer todos los expedientes y poder interpretar cuál es la pretensión de las personas que van acudiendo a un tribunal y que solicitan acceso a la justicia y ver de qué manera se puede maximizar el acceso a todos estos derechos. Pero no se puede si no nos dedicamos a estudiar, a leer, a actualizarnos, no solamente leyendo la Constitución y todo lo que implica las leyes aplicables, pero algo pues muy importante de lo que la verdad nos hemos nutrido en ampliar la protección de los derechos humanos ha sido, me parece muy importante, los casos que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cada vez que vamos a resolver un asunto, me doy el clavado a todo lo que ha resuelto en el tema en particular del acceso a la justicia, de un medio impugnativo que sea idóneo y eficaz, maximizar los derechos políticos, no discriminación, paridad de igualdad de género, libertad de expresión. Y la verdad es que pues se enriquece uno muchísimo de toda la literatura que hay de precedentes, tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en otras latitudes. Y esto es lo que se conoce en la academia como el diálogo entre tribunales, de conocer cómo en otros lugares del mundo han resuelto temas similares. Y nos damos cuenta que la verdad no descubrimos necesariamente el hilo negro de las cosas, pero nos permite tener panoramas muy, muy importantes y además, pues innovar porque tenemos que aterrizar esas experiencias al caso concreto y que permitan incidir en resolver en realidad la problemática. Y lo digo sobre todo, por ejemplo, en los casos de pueblos y comunidades indígenas en donde pues la trascendencia no la veríamos solo a lo mejor entre dos partes o entre dos personas, sino incluso en todo un pueblo, en toda una comunidad, de cómo maximizamos los derechos político-electorales, pero también lo digo, pues cuando hablamos de este tema de la violencia en contra de las mujeres y al momento en que pues se le advierte a los partidos políticos y se les obliga a tomar los cursos a las personas que violentan, pues esto también es formativo. Entonces, desde muchas formas, la verdad es que el poder
continuar con una trayectoria y con una carrera en el ámbito jurisdiccional en materia electoral, que es pues la materia a la que me he dedicado y que me apasiona muchísimo y a la que he enfocado pues mis temas de investigación de mi maestría en Derecho Constitucional y de los dos doctorados. Pues la verdad es que todo eso me apasiona y me llena de emoción el poder continuar en esta línea de experiencia, aprendizaje, crecimiento y sobre todo de incidir en la impartición de justicia en materia electoral que redunde en más y mejores derechos políticos para las ciudadanas y ciudadanos. Sí, desde luego. Y esa parte de la vocación que nos comentas, creo que es súper importante porque, por ejemplo, yo no veo a alguien que no le guste la labor jurisdiccional estar ahí metiéndose en los expedientes o metiéndose a consultar los precedentes de la Corte Interamericana, muchas cosas que a lo mejor, si eso de verdad no te apasiona, pues no lo vas a hacer con gusto para nada. Entonces, sí, es muy importante este tema de la vocación. Ahora, me gustaría preguntarte en cuanto a tus propuestas, ¿cuál consideras que es la principal que tú implementarías en caso de llegar a ser magistrada de la Sala Toluca? Claro que sí. Pues mira, hay que advertir que en el caso del Poder Judicial, a diferencia, por ejemplo, del Poder Ejecutivo que dirá, pues voy a llevar obras y voy a traer alumbrado y estos servicios públicos, etcétera, como el agua y el pavimento y obras importantes en una sociedad, pues yo creo que el sello más importante que se debe de garantizar en cualquier tribunal es la garantía de que se juzgue con objetividad, con imparcialidad, con transparencia. Eh, Esto yo creo que es muy importante en un lenguaje ciudadano también para que sea accesible a las personas a las que van destinadas. Quiero decirte que pues en todas las sentencias en donde hablamos sobre temas de derechos de grupos vulnerables, desde las mujeres, donde hay también vulneración de la imagen de niñas, niños y adolescentes que aparecen en la propaganda electoral y que pues es sin el permiso y sin el consentimiento de ellos mismos o de quienes ejercen la custodia de la patria potestad, de las personas de las comunidades indígenas, de las personas de la comunidad LGBT, pues eso es muy importante, el que se garantice que haya primero la vocación y que se juzgue con imparcialidad, que se analice el contexto en el que se desenvuelve la problemática, porque si nos quedamos a lo mejor con una vista muy somera, muy superficial, pues a lo mejor no llegamos a advertir que hay discriminación, por ejemplo, a lo mejor muy velada, o que hay micromachismos, o que hay diferentes aspectos que si no conocemos el contexto en el que se desarrolla y la complejidad que hay para arribar a la acreditación de todas estas conductas, y del impacto de las sentencias, pues entonces nos estaremos quedando cortos, no estaremos brindando a las personas pues esta expectativa que tienen de acceso a la justicia y de que por ese motivo acuden a un tribunal y por supuesto la manera, la incidencia de lo que va a tener, es decir, el efecto que va a tener la emisión de una sentencia en determinado sentido, en el que efectivamente pues se tiene que advertir la posibilidad de ejecutar la sentencia y garantizar que se ejecuten también las sentencias, ¿no? Que solo no queden como dirían en algunos sistemas, que no quede como papel mojado, que entonces no te sirvió para nada, sino que se pueda concretar el resultado en, en, en la vivencia diaria de las personas que están buscando el acceso a la justicia. Me parece que ese sería, pues, lograr la pretensión de las y las personas que buscan acceso a la justicia. Sí, sí, es una propuesta muy importante porque precisamente hay ocasiones en que se dicta la sentencia, pero si no se le da el seguimiento, si no se busca su eficaz ejecución, pues justo así tal cual lo comentas, es como si no hubiera existido esa sentencia. Pero bueno, ahora un poco para ir finalizando, nos gustaría que nos compartieras algún consejo que le quisieras dar a la juventud sobre la vida en general o incluso sobre la vida profesional. Bueno.
Mira, como académica, como madre de familia y como persona que ya pasé por esas etapas, yo el consejo que daría es que se atrevan a equivocarse, se atrevan a tomar decisiones, porque afortunadamente hay maneras siempre de volver a reencauzar el camino. Y lo digo en el sentido de que yo veo en muchas ocasiones a las y los jóvenes que dicen, no, pues es que me gustaría estudiar tal cuestión, pero pues la verdad es que no sé, estoy insegura, no sé qué va a decir mi familia, etcétera, etcétera. Pero luego lo veo en los adultos, en la gente de mi edad o incluso un poco mayores, en donde dicen, ay, mi sueño realmente habría sido haber estudiado esta otra materia y estoy convencida y convencido porque al final del día la vida me terminó llevando a ese aspecto y si yo hubiera estudiado eso que yo desde el principio quise haber estudiado, pero que me desmotivaron tal vez amigos o familiares, pues habría sido diferente y me habría servido muchísimo más. Entonces, por eso me atrevo a decirles, anímense a tomar decisiones, a equivocarse, porque al final de cuentas, equivocándonos también decimos, no, pues es que por aquí no era el camino y podemos volver a empezar. Yo quiero platicarte, Francisco, que yo tomé la decisión de inscribirme a la licenciatura en contabilidad. Terminé el primer semestre pero no quedé satisfecha. No por, y ni siquiera fue un tema de que dijeras, pues reprobé, me fue mal, no, al contrario. Quiero decirte que obtuve el mejor promedio de mi clase, de toda mi generación, en ese primer semestre, pero tenía la clase de Derecho en contabilidad. Y la verdad es que yo advertía que me encantaba, que me gustaba polemizar, que estudiaba la Constitución y los artículos y todo lo que me dejaban de temas para analizar. Y entonces yo entraba al debate y me encantaba hacer polémica y argumentar porque pues sí teníamos ese derecho y ante esas circunstancias. Y yo veía que mis compañeras y compañeros de contabilidad decían, ay, qué aburrido, o sea, qué temas y preferían salarse las clases y me decían, oye, ¿nos tomas tú las notas y los apuntes y luego nos los pasas? Y yo, sí, pero yo no me la voy a salar porque a mí me encanta esa materia. Entonces llegué a la reflexión y platiqué, evidentemente en casa, de que realmente me gustaba derecho, que en conta yo no me visualizaba pues haciendo esa actividad por el resto de mi vida. Entonces, pues me atreví después a componer el camino y ahora pues estoy súper convencida de que fue la mejor decisión, que en su momento pues lo tuve que tomar así, igual que muchos de los que a lo mejor nos están viendo y que después puede uno volver a enderezar el camino. Y mucha gente que conozco de verdad, luego dicen es que yo empecé estudiando esta materia o esta carrera y después me cambié y no pasa nada, pero finalmente no pasa nada malo, pero sí pueden pasar y reencauzar la vida y volver a tomar decisiones. Entonces, pues que se animen a equivocarse, a tomar decisiones y si pues no fueron las correctas, siempre se puede reencauzar nuevamente el tema y la elección de carrera, por ejemplo, es muy importante porque pues es con lo que pretende uno desarrollarse y sentirse feliz y desarrollado por el resto de nuestras vidas. Entonces, pues ese sería mi consejo. Así es, no, y muchísimas gracias por ese consejo tan valioso que le das a la juventud. Y bueno, estos últimos minutos que nos quedan son libres para que nos comentes lo que tú gustes agregar. Son para ti estos minutos. Ay, muchísimas gracias, Francisco. Pues mira, yo quiero decirte que he disfrutado muchísimo esta entrevista porque se sale de lo ordinario el hecho de que no únicamente centrado en cuestiones súper formales, del derecho y así, y ciertos criterios. Pues la verdad es que muchas gracias, me ha hecho pues reencontrarme conmigo, con mi ser personal, fuera a lo mejor de la labor profesional que me encanta. Pero bueno, pues esa es otra de las facetas que tenemos como personas, ¿no? Además de lo a que nos dediquemos independientemente, pues en el fuero personal, pues somos individuos con filias y fobias, con hobbies, con características súper diferentes. Y pues decirles a quienes nos están viendo que disfruten de la vida muchísimo,
Yo creo que este tema del que empecé platicándote de pues, ser superviviente de cáncer me ha permitido disfrutar cada día y en la mañana cuando me levanto decir, "Ay, pues muchas gracias porque amanecí el día de hoy y al concluir la jornada también decir, pues muchas gracias porque ya pude vivir un día más al lado de mis seres queridos. Hice, asistí a trabajar, de lo que me da muchísimo gusto, satisfacción, el haber logrado identificar aspectos importantes para la gente que está solicitando el acceso a la justicia, pues el aportar y el sentirse uno feliz y satisfecho, eso me parece muy importante y pues que se animen también a formar parte de esta primera generación de ciudadanas y ciudadanos que por primera vez van a poder elegir a sus representantes populares en el Poder Judicial. Entonces, pues que se animen a esta nueva reto de forma de elegir y que esperemos que pues en el mediano y largo plazo pues veamos resultados positivos al respecto y que nos familiaricemos con esto. Pues yo invitarlos a votar por el número 02 de la planilla coral para las magistraturas de sala regional del Tribunal Electoral. En el caso mío, desde la quinta circunscripción, cuya sede está en Toluca. Entonces, pues con eso agradecerte a ti, Francisco, y a quienes nos están viendo para que se animen y formen parte de esta nueva generación. Pues muchísimas gracias, Alma. De verdad es que valoramos mucho todo lo que nos platicaste y además todo tu tiempo que nos compartiste todo esto desde tu trayectoria, cuestiones personales y cuestiones sobre tu candidatura. Entonces nosotros también estamos muy agradecidos. Y pues bueno, la invitación que siempre hacemos es que salgan a votar, que se informen, que el 1 de junio informadamente tomen la mejor decisión. Y pues bueno, muchísimas gracias Alma, y fue un gusto estar aquí contigo. Igualmente, gracias, Francisco. Un saludo muy afectuoso. Muchas gracias.